relación entre tecnologías digitales y trabajo. Tiene muchos puntos de contacto con la mesa que acaba de suceder. Y básicamente venimos pensando en tres tendencias actuales vinculadas al ámbito laboral que se pueden llamar de distintos modos, pero que ya aparecieron en la mesa anterior, que son básicamente la digitalización o la informacionalización del trabajo, la plataformización, que viene siendo muy estudiada últimamente, y esta que está apareciendo ahora, que es la automatización, que en realidad es una tendencia ya preexistente, pero que empieza a cobrar ahora también mucha prensa con los LLM y los nuevos LMM que nos acaban de contar que son a los que tendríamos que tener un poquito más de miedo. Así que para eso invitamos a este panel de lujo que va a hablar de distintas investigaciones y experiencias que tienen vinculadas al ámbito laboral y a las tecnologías digitales en distintas ocupaciones y en distintos casos de estudio. Vamos a tener una presentación que versa básicamente sobre el empleo doméstico, sobre Solvers, otra que es de la ocupación de telemedicina, y después tenemos otra que está centrada en el caso de Mercado Libre, que va a arrancar Patricia. Esto es sin PPT, ¿verdad? Sí, así que lo que vamos a hacer es hacemos las tres presentaciones y después hacemos un ratito a preguntas. Nos comemos un poquito del rato del almuerzo, pero llegamos al almuerzo bien. Los voy a leer en el orden en que van a hacer las presentaciones. Entonces, Patricia Ventrici es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL, de CONICET Argentina, y es docente de la UBA. Bueno, Hernán Palermo lamentablemente no pudo venir, pero lo presento también. Es doctor en Ciencias Antropológicas, investigador del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales también, y director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo. No sé cómo vamos a seguir en realidad. ¿Quién va a seguir? ¿Telemedicina, empleo doméstico, como quieran? Bueno, empiezo por las chicas de la Universidad de Sarmiento. Francisca Pereira es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Universidad de Essex de Reino Unido, investigadora docente de la Universidad Nacional del General Sarmiento. Ania Tiziani es socióloga por la Universidad de Buenos Aires también, doctora en sociología por la Universidad de París y se desempeña como investigadora del CONICET. Es además docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La última dupla que va a presentar es la de Cora Arias, doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del CONICET con sede en Citra, docente también de la Universidad de Buenos Aires. Y Nicolás Diana Menéndez, doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del CONICET, también con sede en Citra, docente de IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Sin más, arrancamos. Patricia, cuando vos quieras. Yo digo lo que voy a hacer, sí, por ahí en algún momento, que acá voy a hacer un 5 o algo cuando falten 5 minutos. Yo de todas maneras, como tengo mis pequeños apuntes acá en el celular, puedo mirar la hora y el apunte al mismo tiempo. Espectacular. Así que creo que voy a estar justa con el tiempo. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. Siempre es un placer estar en diálogo con todo el equipo de Mariano, Guillermina, Lucida, Andrés, bueno, y con estos colegas hoy, muy contenta y contentos. En realidad hablo por mí, por Hernán, que también agradece y lamenta no poder estar, pero justo tenía la convocatoria para estar en la comisión de becas ingreso en CONICET y bueno, no podía faltar y era justo toda la mañana hasta la 1 de la tarde, coincidía, bueno, una mala coincidencia, así que no pude estar, pero hubiera querido y bueno, así que estoy yo y muy agradecida de estar. Les pido perdón de antemano, estoy un poco averiada por la voz, la tos y demás. Creo que estoy empezando a somatizar el susto político de esta semana, que es muy difícil de vivir, por lo menos para mí. Pero bueno, acá estamos, dándole para adelante. En fin. Bueno, la propuesta de la mesa es pensar en la cuestión del trabajo en el marco de la digitalización. Entonces quería compartirles la experiencia de una investigación que hicimos con Hernán y que plasmamos en este libro,
que se llama el ADN Emprendedor, que salió hace unos meses. Nos dimos el gusto de que lo presentara Mariano en el CEIL. Y que tiene que ver con bueno, una investigación de un estudio de caso sobre la empresa Mercado Libre, pero que nos abrió preguntas que lo trascienden y que por ahí un poco quería arrancar un poquito del caso y dejar plantear esas preguntas que son de mayor dimensión y que creo que hacen sentido muy fuertemente en la coyuntura puntual, local y global que estamos viviendo y que nos resuena con urgencia, ¿no? Bueno, por un lado, llegamos, quiero decir que quizás tiene sentido un poco describir el itinerario de esta investigación para que ustedes entiendan más o menos la perspectiva y el enfoque. Venimos de estudiar, o sea, Hernán y yo trabajamos en un equipo conjunto en el CEIR, pero él es antropólogo y yo soy socióloga y aunque venimos trabajando juntos y un poco se asimilan las miradas, conservan aún su especificidad y eso también se plasma en el resultado de la investigación. Y sí coincidimos en que venimos de trabajar en nuestra formación doctoral empleos muy tradicionales. Hernán trabajó con petroleros en Patagonia, en Comodoro Rivadavia, hizo sobre eso su tesis doctoral, y yo trabajé con los metrodelegados, la organización sindical del subte, porque vengo de estudiar sindicalismo. Y confluimos, en este caso, desde entradas particulares que después se derivaron en una visión global. Yo venía por el lado del estudio de los nuevos sindicatos en Argentina, como algo de pensar la cuestión de la renovación generacional en el sindicalismo después del momento de revitalización clara durante el kirchnerismo. Buscando nuevos sindicatos, me topé con los informáticos, entonces ahí empecé a mirar este tipo de industrias y este tipo de trabajos. Y desde ese lado llegué a Mercado Libre, aunque eso fue, creo que lo que menos rindió, entre comillas, de mirar el caso, pero así es como llegué. Y Hernán venía a estudiar la construcción de la masculinidad en empleos rústicos, tradicionales, masculinizados como el de petroleros, y por contraste quería mirar, digamos, en este tipo de industrias lo que él denomina como la construcción de una masculinidad soft, ¿no? Como es el performateo de género en un tipo de trabajo que es totalmente contrapuesto, digamos, al proletario masculino clásico, trabajo de fuerza tradicional. Y confluimos ahí en la mirada de Mercado Libre, que además tiene, en ese momento nos llamó además particularmente la atención, un poco por razones obvias acerca de la importancia de este tipo de corporaciones en esta coyuntura, pero esta investigación empezó justo antes de la pandemia y después con la pandemia y la centralidad absoluta que adquirió la digitalización y este tipo de empresas en particular en esa coyuntura, bueno, ese interés y esa inquietud, digamos, de pensar y producir al respecto se avivó mucho más y tomó muchos otros sentidos. En ese sentido un poco se nos estallaron, digamos, los esquemas y las preguntas de investigación porque íbamos a ver el trabajo y de repente, bueno, se nos hizo un todo, digamos, o si se quiere una serie de dimensiones se nos abrieron que como decía, son muy interesantes para ver en este caso en particular, pero que sobre todo se instalan como preguntas políticas, teóricas, mucho más allá de una corporación en particular. Empezar Mercado Libre, bueno, es quizás está un poco redundante destacar la pertinencia de este tipo de esta corporación, que es, bueno, es de arraigo nacional en múltiples sentidos, y que después lo podemos discutir porque siempre es un punto de discusión. Bueno, es una empresa nacional, bueno, tenemos cierta posición al respecto, pero bueno, es indudable, digamos, el vínculo con Argentina en particular, y bueno, encarna, digamos, en términos de su importancia y su relevancia material, digo, jugadora de las grandes ligas de las tecnológicas globales, un botón de muestra nacional, digamos, un jugador local, nacional en esas grandes ligas, y es en ese sentido un caso paradigmático de este nuevo modelo de negocios del que, bueno, ustedes conocen perfectamente, que viene siendo el actor más dinámico a nivel global,
eso, si se quieren, para hacer un análisis, una división que es solo analítica para el análisis, pero que bueno, en el despliegue sin brinca, pero que es interesante dividirlo analíticamente. Por un lado, su importancia material, entre comillas, en el tablero económico, digamos, del juego global, que también representa, juntamente con esa importancia, el proceso de concentración tan avanzada que hemos visto, digamos, en los últimos años en este esquema del negocio del modelo de plataformas, ¿no? También se verifica en el caso del Mercado Libre. Y por otro lado, también destacamos en el libro, digamos, el nivel de cuán paradigmático es esta empresa para pensarla en términos de su importancia simbólica. ¿A qué me refiero con importancia simbólica? A que lo presentamos o lo pensamos como la mejor encarnación corporativa del discurso oficial de la época, que es el emprendedorismo. Y un poco nuestra entrada, digamos, a pensar el trabajo, a los inicios, digamos, de la investigación, nos llevó primero a fijarnos, analizar, digamos, con bastante detalle la cuestión de la filosofía empresarial, que es un núcleo central de este tipo de corporaciones de la economía digital, pero que después borra las fronteras porque pasa, ¿no?, un poco de ser, uno encuentra filosofía empresarial, managerial, en el sentido más tradicional, pero que después también es como una especie de filosofía de vida, de coaching espiritual, y vamos viendo, digamos, uno podría ir pensando también en doctrina política en un punto, ¿no? O en concepción política, bueno, ahí hay qué palabra ponerle, esto es una discusión, pero digo, hay una deriva ahí que también, un poco en estos ejercicios de presentación a posteriori, porque esta es una investigación que terminamos, ni bien terminó la pandemia, y un poco en estos ejercicios de presentar y transmitir de qué se trató, hacemos como la práctica de pensar en qué aspectos envejeció bien y en qué aspectos no el libro, porque como son fenómenos realmente de una velocidad que es muy difícil de aprender, digamos, claramente, digamos, todo el fenómeno digital muta a un ritmo que nosotros con nuestras estructuras clásicas de herramientas clásicas de investigación nos resulta muy difícil como asir. Hacemos ese ejercicio y en ese sentido bueno, la cuestión política es un punto al cual después me voy a tener un cachito hacia el final. En el libro, a partir de esta ponderación del Mercado Libre como cuestión como jugador o actor paradigmático en estos dos planos que mencionaba, se abren dimensiones distintas, digamos, del abordaje de este fenómeno corporativo. Como digo, entramos por esto que contaba antes, pero después se nos abrieron muchas más, que bueno, que son preguntas para ir, tela para ir cortando en este caso y en particular y en general, ¿no? Aparece la cuestión de la nueva élite empresarial, que es de arraigo local, pero de estatus y de alcance y de vocación global, que nace con vocación global y que encuentra, en el caso puntual de Mercado Libre, obviamente se trata de Marcos Galperín, al cual dedicamos un capítulo, porque obviamente más allá de la persona de Galperín, que no nos interesa en particular, pero sí nos interesa como personificación de un nuevo tipo de empresariado que tiene una posición protagónica, no solo, digamos, en su dimensión de actor económico, sino, bueno, como se ve claramente en este caso de este personaje, ya trasciende, digamos, a nivel de que su discurso tiene una relevancia política, digamos, trascendental, ¿no? Cada vez más importante. Y niveles de concentración, en el caso del Mercado Libre, además, no solo económicos, como pasa con otras corporaciones, que ustedes conocen perfectamente, este nivel de concentración al que hacía referencia, que no solo tiene que ver con concentración de capital en términos clásicos, sino con un poder o un potencial poder inusitado que tiene que ver con el control y monitoreo de población a nivel de los datos que manejan sobre todos y cada uno de nosotros, ¿no? Mercado Libre en ese sentido, no sé si tiene parangón en la región con alguna otra empresa, digamos, que maneje ese caudal potencial de información sobre
cómo consumimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, bueno, todo lo que sabemos que potencialmente puede arrojarnos, digamos, el análisis de la huella digital de cada uno de nosotros usando las múltiples aplicaciones de Mercado Libre, que ya hace tiempo que no es solo una empresa de e-commerce, sino una financiera, un canal para la especulación a pequeña escala, un canal de venta para pymes, para, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ahora una productora de contenidos audiovisuales. Un verdadero pulpo que va diversificando, digamos, su alcance, conformándose en una entidad que, bueno, con una capacidad de monitoreo y de control y de conocimiento de la población, que por lo menos es inquietante. Otra dimensión, como decía, es el tema de las estrategias de gestión de la fuerza de trabajo, esta política managerial que deviene en una especie de coaching espiritual, de la cual los CEOs como Marco Galperín son una suerte de predicadores, ¿no?, de la filosofía silicon-valiana. En este sentido, bueno, nosotros tengo para decir como investigadores del trabajo que fuimos con esquemas, digamos, para tratar de aprender el tema de la gestión de la fuerza de trabajo, que se nos deshacían, se nos quemaban los papeles en las manos, porque se trata de organizaciones del trabajo que tienen una dinámica que no es muy novedosa y muy innovadora y sobre todo muy cambiante a ritmos muy difíciles de seguir. Entonces, bueno, eso lo vivimos en vivo, digamos, esa transformación. Cada semana que íbamos, era como yo iba a tratar de armar el organigrama y el esquema clásico de, bueno, cómo funciona esta empresa, y todas las semanas era algo distinto, y ella que trabajaba acá ahora trabajaba en otra cosa, y bueno, toda esa dinámica hipercambiante hasta que renuncié a hacer lo que siempre hacía y tratamos de hacer otra cosa. Bueno, es una noticia en sí misma, no pude hacer el organigrama. O sea, como, bueno, el desafío para pensar este trabajo que además, bueno, como todos sabemos y vivimos y verificamos en la pandemia, rompe por completo las fronteras entre vida privada, jornada laboral, todos esos esquemas también completamente vetustos, y hay todo un trabajo en esta empresa y en otros unicornios de origen nacional se verifica muy claramente sobre la institucionalización del ocio, digamos, o sea, esa diferenciación, tiempo privado, tiempo laboral, no solo que es una barrera perforada, sino que además ese otro tiempo también está cooptado y usufructuado por la empresa en pos de su productividad, el cual ahí también abre otro universo de problemas y de desafíos para el abordaje. Por otra parte, voy enumerando dimensiones, ¿no?, como problemas para pensar que surgieron a partir de este caso, que son obviamente ampliables. La representación, la relación con el Estado, digamos, y las posibilidades de que este tipo de proyecto cultural, del cual es tan buena personificación esta empresa, cuaje en una representación política partidaria, en este caso a nivel local. En ese sentido, este libro envejeció mal y pronto, porque, bueno, estábamos pensando en el macrismo todavía en la disputa 2019, y eso, bueno, es un tema, ¿no? O sea, nosotros nos preguntábamos todo el tiempo, bueno, ¿con quiénes se sientan, quiénes podrían representar institucionalmente este tipo de proyecto político-cultural de los actores políticos que tenemos en escena? En ese momento era muy claro, digamos, durante 2015 y los primeros, casi hasta el final del macrismo, Galperín en persona militó muy abiertamente, digamos, fue un actor político claro del macrismo, sacó las fotos siendo fiscal de mesa, digo, más no podía ser, estaba muy claro que estaba jugadísimo ahí. Pero bueno, menos de 4 años después, nosotros pensábamos, bueno, la filosofía Silicon Valley, ese espíritu californiano, cool, democrático, relajado. En el libro hablamos de neoliberalismo tecnoprogresista, que es haciendo un juego con la categoría de Nancy Fraser. A la par de la hiperconcentración económica, en términos culturales y políticos, es como si hubiera
hubiera tenido un envejecimiento reaccionario, ¿no? Entonces, de aquella prédica, digamos, neoliberal tecnoprogresista a esta especie de coqueteo con los neofascismos que estamos viendo en todos lados y que, bueno, particularmente estamos a punto de padecer, aunque no lo crean. Bueno, esa es un punto de preocupación y de análisis, ¿no? Como la afinidad ideológica, cultural, de manera de ver el mundo y de prédica entre esta filosofía Silicon Valley, emprendedorismo y las nuevas derechas me parece que es bastante evidente, aunque en términos generales, aunque nos falta como afinar un poco ahí la mirada sobre las herramientas para hacer una crítica productiva sobre eso. Los otros dos puntos que analizamos, la relación que tiene todo que ver con lo que estoy diciendo ahora, la relación con las mediaciones institucionales, fundamentalmente los sindicatos, que es desde donde yo venía, y donde se traba un poco la situación, un poco porque hay muy poca experiencia de organización en la empresa y tiene mucho más que ver con, a nuestro modo de ver, con las barreras simbólicas que impone, digamos, toda esta formación en la filosofía managerial de la empresa, que con la represión pura y dura que sí aparece en la medida en que haya expresiones y que ha aparecido de un modo tradicional y clásico cuando efectivamente se produjeron procesos de organización colectiva. Pero es mucho más interesante y efectivo lo que pasa antes, digamos, que genera una repulsión y un rechazo en la formación de los trabajadores de la empresa. Bueno, y mi idea era un poco cerrar con esta pregunta acerca de la vinculación entre las transformaciones tan notorias, vertiginosas, inéditas, que nos dejan un poco boquiabiertas de concentración y de capacidad de poder acumulado de estas corporaciones digitales y la emergencia frente a la cual, digamos, los estados nacionales, tal cual los conocíamos en su modo tradicional, se muestran todavía más impotentes de lo que veníamos viendo, que ya era bastante, y eso supone, digamos, hace crujir de manera muy evidente la estructura institucional tradicional de las democracias liberales y se traduce, por lo que estamos viendo ahora, en la emergencia de estos fenómenos disruptivos de derecha que proponen un replanteo muy inquietante y que no creo que se deslinden, digamos, de este clima ideológico que propone este proyecto cultural del que nosotros creemos que Mercado Libre es una de las mejores representaciones. Eso. Muchas gracias, Patricia. ¿Quién quiere continuar? ¿Cómo quieren hacer? Es lo mismo. Vamos por allá, que las nombré en ese orden. Doy esto para... ¿Cómo era el pingra? ¿Para la presentación? Sí, para ahí. Supongo que sí, ¿no? Bueno, sí, no. ¿Se podía tener acá, no? Sí, pero ahí está, creo que respondiendo. Ahora lo probamos. ¿Dónde está la palabra? Ahí es. Igual no está arrancando esto. ¿Sí? Pero no sé, está la presentación. ¿No? Bien. Pero no, porque es así. Ahí. ¿Es esta la presentación? Sí. Ahí está. ¿Se ve? Sí. No, sí, no, no, está ok. Ahí está. Va tomando color. No, porque acá mi contador es un PDF. ¿No? O sea, no pasa nada.
no importa, la Me pasamos. van cantando Sí, y yo claro. voy pasando. Bueno, también quería, antes que nada, agradecer la invitación a compartir esta investigación que desarrollamos junto con Francisca Pereira y Lorena Poblete. Nuestra investigación, en esa investigación buscábamos explorar los efectos de la expansión de las plataformas digitales en un mercado de trabajo particular, que es el trabajo, los servicios de limpieza y cuidados domiciliarios en Argentina. La expansión de las plataformas digitales en este mercado aparece como un fenómeno bastante disruptivo, que genera mucho interés, de hecho en la literatura académica, y que por ahora ha sido poco explorado para el caso de América Latina. Lo que nos interesaba muy particularmente era ver qué rol cumplen las plataformas digitales en la definición de las condiciones de trabajo dentro del sector, y particularmente en relación con las posibilidades de formalización del empleo. Y entonces, para desarrollar ese análisis, tomamos el caso de Solvers en Argentina, y ahora vamos a explicar un poquito por qué es interesante particularmente esta plataforma digital. Vamos a adelantar aquí. En la literatura académica sobre el desarrollo de las plataformas digitales en los servicios de limpieza y de cuidados domiciliarios, como decía recién Patricia, también es un sector muy dinámico, que va cambiando rápidamente, que está en expansión, y la literatura sobre el sector suele destacar que existe una enorme diversidad de modelos de plataformas digitales, de tipos de intervención de estas plataformas digitales, y estos diversos modelos producen efectos muy heterogéneos sobre las condiciones de trabajo. Entonces, la literatura suele identificar dos grandes modelos de plataformas digitales que intervienen en este tipo de servicios. En principio están aquellas plataformas digitales que responden al modelo bajo demanda, digamos, o al modelo más uberizado. Se trata de plataformas digitales que propician la contratación de estos servicios de manera eventual o por bajas cargas horarias, ¿sí? Un trabajo por hora o por horas o eventual, y que generalmente se suelen especializar en los servicios de limpieza, y en este caso las plataformas digitales consideran a las trabajadoras que se desempeñan en ellas como prestadoras independientes de servicios, con lo cual existe este desdibujamiento de la relación salarial entre trabajadoras y empleadores o hogares empleadores. Y este tipo de plataformas digitales, como ya fue muy analizado, sobre todo en otros sectores como repartidores y, por ejemplo, transporte de pasajeros, presenta serios desafíos, ¿sí?, para el acceso a los derechos laborales, y refuerzan tendencias al establecimiento de relaciones informales de trabajo. Pero dentro de este sector del servicio doméstico y de cuidados existen otros tipos de plataformas digitales que proponen ya servicios en todas las modalidades de trabajo, ¿sí? Pueden proponer servicios, por ejemplo, de trabajo doméstico residencial o de trabajo doméstico sin retiros, pero con altas cargas horarias para un mismo empleador, y también servicio doméstico por hora, pero en general se especializan en relaciones laborales sostenidas en el tiempo, que presuponen la firma de un contrato de trabajo. Aquí tenemos también limpieza y cuidados, aquí sí, este tipo de plataformas presupone el establecimiento de una relación salarial entre hogares empleadores y trabajadoras domésticas, y algunos servicios de este tipo de intermediación digital podrían llegar a contribuir a la formalización de las relaciones laborales. Entonces, teniendo en cuenta este panorama muy dinámico y muy heterogéneo de plataformas digitales en el sector, nosotras partimos de una hipótesis que sostiene que para analizar el impacto o el efecto de la intermediación digital, tenemos que mirar, nosotros nos propusimos mirar la interrelación entre tres cosas: la interrelación entre el modelo de negocios de estas plataformas digitales,
las características del sector en el que está interviniendo y el marco regulatorio, que es un poco aquello que abre o cierra posibilidades de desarrollo de determinado tipo de modelos de plataformas digitales. Entonces, en nuestra investigación sobre Solvers en Argentina, lo que miramos es la interrelación entre estos tres factores. Esta investigación la desarrollamos, está como anclada en la Universidad Nacional de General Sarmiento y fue una investigación conjunta que desarrollamos junto con la Agencia Francesa del Desarrollo y la Oficina del OIT para la Argentina. El trabajo de campo se desarrolló en diversas etapas entre el 2020 y el 2022 y implicó el establecimiento de una estrategia metodológica cuantitativa. Este trabajo de campo incluyó en principio la realización de 20 entrevistas semiestructuradas con trabajadoras que utilizan la plataforma Solvers. Estas primeras entrevistas las hicimos en 2020 en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, y entonces se trató de entrevistas telefónicas. Ese mismo año realizamos una serie de entrevistas con las socias fundadoras de Solvers y con representantes del sector del servicio doméstico para conversar estas cuestiones. Luego en 2021 realizamos una encuesta con 300 casos de trabajadoras que utilizan la plataforma, y en 2022 complementamos ese trabajo de campo con una serie de grupos focales, ahí dice 4 pero fueron 6 en realidad, 4 con empleadores y 2 con trabajadoras. Aquí nos vamos a centrar sobre todo con nos vamos a centrar en la información más cualitativa, complementando con algunas cuestiones que surgieron en la encuesta. Antes de abordar el caso de Solvers, me interesaría como destacar algunos rasgos principales de este sector del trabajo en casas particulares. En la Argentina se trata de una de las formas de empleo más importantes de las mujeres, sobre todo de las mujeres de menores recursos. Corresponde al 15,5% de las mujeres ocupadas y al 7% de los ocupados totales. Uno de los rasgos principales del sector tiene que ver con la alta incidencia de las relaciones informales de trabajo, a pesar de que en las últimas 2 décadas se registra un panorama muy dinámico, ¿sí?, de muchas iniciativas públicas que buscan incentivar el trabajo formal, el empleo formal en el sector, y esas iniciativas incluyen, por ejemplo, un nuevo régimen especial de trabajo que se dicta en 2013. Pese a todas esas iniciativas, 75% del empleo en el servicio doméstico, en el trabajo en casas particulares, corresponde a puestos no registrados, y otro de los grandes rasgos del sector tiene que ver con los bajos niveles de salario, dado que 83% de las trabajadoras domésticas se sitúan en los 2 primeros deciles de ingresos. Y un último rasgo muy importante que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de las plataformas digitales tiene que ver con la predominancia del empleo en jornadas reducidas de trabajo. 44% de las trabajadoras domésticas trabajan menos de 16 horas semanales. Bien, bueno, retomo yo un segundito para contarles un poco en la misma siguiente sobre el modelo de negocios de la plataforma Solvers. Bueno, para empezar, Solvers es una plataforma que se funda en 2014. Cuando entrevistamos a las socias fundadoras, nos comentaron que contaban, esto fue en 2019, contaban con 20.000 trabajadoras activas. Había más inscritas, pero activas eran 20.000, todas ellas mujeres. Y lo que nos explicaron es que lo que ellas facilitaban era la búsqueda de empleo para contrataciones en general de larga duración. Es decir, la plataforma se erigía como una intermediaria entre los hogares y las trabajadoras, con unas características que ahora les voy a comentar, aunque también tiene un componente donde se mezclan los modelos de negocio, porque tiene un componente on demand en el sentido de que también gestiona contrataciones por única vez. O sea, las trabajadoras pueden, en general, lo que tienen es 1, 2, 3 trabajos permanentes con Solvers y complementan ingresos haciendo algún trabajo on demand o varios, dependiendo de cómo esté su situación económica de ese mes. Entonces, cosas importantes para comentar. El costo de la intermediación, esto es importante decirlo, está enteramente a cargo de la parte empleadora.
porque muchas veces se juzga. Cuando se empieza a analizar este modelo de negocio, se dice, bueno, a ver, si esto fuera equiparable a una agencia de empleo, no pueden cobrarle nada a los trabajadores. Entonces, eso no lo hace. Esto que les comentaba ofrece mayoritariamente puestos estables de bajas cargas horarias. Si bien son puestos que son entre un hogar que emplea y una trabajadora que recibe un salario, la carga de trabajo suele ser muy, muy bajita. La mitad de los puestos estables son de hasta 5 horas semanales. O sea, un trabajo por hora que se mensualiza su pago. Y ahí dice con un valor horario en torno a los mínimos legales. Esto también es importante señalarlo. La empresa publica valores de referencia que siempre están a nivel del mínimo de convenio de ese momento o un poquito por encima. Igual las trabajadoras lo que dicen es muy poco, porque el mercado tradicionalmente ha pagado más que lo que dice el convenio del sector. Esto está cambiando con el tiempo. Cada vez se va acercando más lo que estipula el convenio, cuando hablamos del valor por hora, a lo que se paga en el mercado. La plataforma ofrece mecanismos de seguimiento cuando hablamos de los puestos estables. Mecanismos de seguimiento de las horas trabajadas que permitan el cálculo de las remuneraciones mensuales. Hay un artefacto que se llama la calculadora, que los empleadores usan, que van metiendo las horas extras, al fin de mes les tiran lo que tienen que pagar, etc. Y una cosa muy importante que ofrece la plataforma, y acá me quiero detener, es, por un lado ofrece a los empleadores gratuitamente dar de alta a la trabajadora con la seguridad social. Dice, usted dame tu clave AFIP y yo le doy de alta, vos no te preocupes. Y la otra cosa importante es que brinda un servicio que se llama Solvers Pagos, ¿no? Entonces acá, que es un servicio de gestión contable y administrativa de la relación laboral. ¿Y qué implica esto? Por un lado, que la empresa le dice a los empleadores, despreocúpense, yo les voy a pagar por mes a la trabajadora, te voy a evitar de tu cuenta bancaria, si lo transfiero a ella, vos ni te vas a enterar. Y además, si querés le pago los aportes a la seguridad social, con la misma dinámica. Todo esto por una pequeña suma mensual. Entonces, Solvers Pagos podemos entenderlo como un servicio que vende la empresa, que lo que hace es fomentar en buena medida la formalización, porque es un servicio que, si bien no es obligatorio contratar, es agresivamente promovido en términos publicitarios, así que este sería como el impulso que da la plataforma a la formalización. Y para terminar, me olvidé de contar que, bueno, como toda plataforma cuenta con un sistema de evaluación y calificación del desempeño de las trabajadoras, que es unidireccional, si solamente los empleadores opinan. Y si quieren pasamos a la siguiente filmina para ver qué implicancias tiene esto en términos de la formalización. Hay una primera cuestión que quiero dejar en claro, que nosotros tenemos claro, que pensamos que las herramientas de la plataforma fomentan la formalización, pero no conocemos el efecto de composición de los empleadores, es decir, quizá la gente que se acerca a la plataforma es más proclive a formalizar. También eso no lo podemos determinar con los datos que tenemos. De todas maneras, hay buenas razones para pensar que la herramienta Solvers Pagos juega un papel importante. Por ejemplo, estamos hablando valores antes de la pandemia, 2019. Hoy en día la formalización del sector bajó después de la pandemia a 20 más o menos, pero antes de la pandemia 26% de registro en el sector en general. En la plataforma, al año siguiente teníamos, antes, pues sí, 2021, ahí está, 43% de formalidad en total. En realidad este 43% hay que compararlo con este 16%, que es el registro fuera de la plataforma de los puestos de pocas horas, porque adentro de la plataforma en promedio tenemos esta cantidad de horas. Entonces es 16 versus 43. Y cuando se usa la herramienta Solvers Pagos, el nivel de registro es 66%. Entonces este es un poco el panorama que nos ofrece la plataforma en términos de qué podría estar pasando con la formalidad, cuál sugiere cuál podría ser su contribución. Es importante señalar que el 37% de los puestos de Solvers están gestionados a través de Solvers Pagos. Esto hay que dimensionarlo, son un 40% adhiere a este servicio. Y les cuento
en la siguiente plataforma, en la siguiente filmina, la siguiente plataforma, no hay otra. Digo, lo que nos decían los empleadores de los grupos focales con respecto a la herramienta Solvers Pago. Había una valoración muy positiva en el sentido de que hablaban de que era una solución perfecta, sobre todo frente a los resquemores que generaban los trámites burocráticos o el tiempo que estos insumen. O sea, era gente que se animaba a confiar en la plataforma y a delegar esto. Y las palabras que aparecían era, digamos, que el sistema lo que hacía era liberar, despreocupar y simplificar, ¿sí? Y si vamos a la siguiente filmina, les cuento también que había obstáculos. Esto en el sentido de que es algo, una herramienta que sería susceptible incluso de ser mejorada. Había una primera dificultad. Muchas veces las trabajadoras rechazaban trabajos que se gestionaban a través de Solvers Pagos, no los querían tomar. ¿Por qué? Porque usar Solvers Pagos implica recibir el pago mensual. La empresa debita una vez al mes. Y como estas trabajadoras se desempeñan por muy pocas horas a la semana, 5 horas semanales, etc., es una modalidad que fuera de la plataforma está asociada al pago por hora, por día. Entonces, lo que nos decían tanto empleadores como trabajadoras es que la trabajadora esperaba cobrar en el día, porque además en el contexto inflacionario esto se deprecia, etc., y por el tema de vulnerabilidad económica. Entonces, este era un escollo que se sugirió la empresa, dijeron que lo iban a hacer, permitir que se haga el pago por lo menos semanal. Después hay una dificultad que es más compleja, que tiene que ver con una queja que tenían tanto empleadores como trabajadoras respecto al periodo que transcurría entre que se debitaban los haberes de la cuenta del empleador hasta que se le depositaba en la cuenta de la trabajadora. A ver, la empresa es muy cuidadosa en el sentido de hacer todo legalmente. A los trabajadores les llegaba el cuarto día hábil del mes. Ahora, a los empleadores se les debitaba el 20 y poco del mes previo. Entonces ahí transcurría un tiempo que suponemos que es un tiempo que se utiliza para usar esa masa monetaria en el sistema financiero o algo por el estilo. También dijeron que lo iban a solucionar, o sea, esto lo presentamos con la empresa. Y la dificultad 3 es más obvia, tal vez, la reticencia de los empleadores a proporcionar información administrativa personal, la clave de la FIP, la clave fiscal. Así que bueno, también eso puede ser algo sobre lo que se podría trabajar para convencer un poco más de gente. Y por supuesto, más allá de la herramienta Solvers Pagos, hay un problema que plantea esta pequeña parte de la empresa que se maneja en la modalidad por única vez. Eso es imposible de ser formalizado, no hay una figura legal que permita a través de una plataforma, eso se tiene que hacer a través de una agencia de empleo virtual, digamos, no hay otra, tiene que ser una empleada asalariada de una agencia de empleo virtual. Así que queda fuera de cualquier posibilidad de formalización ese tipo de trabajo. Bueno, te dejo y no sé qué puedes. Nuestra idea original era, después de hablar presentar la perspectiva de las trabajadoras. No lo vamos a hacer porque es muy largo, efectivamente, pero me interesaba destacar dos cuestiones, sobre todo para tratar de concluir sobre la idea de que estas plataformas digitales tienen una enorme ambigüedad en términos de los efectos que producen para las condiciones laborales de las trabajadoras. Por un lado, esta ventaja de formalización aparece muy frecuentemente en los discursos y en las experiencias de las trabajadoras que utilizan la plataforma digital Solvers. Solvers, podemos pasar, porque no voy a hablar del perfil, porque no tenemos tiempo, más adelante, la que sigue. Aquí, en Solvers fortalece la posición de las trabajadoras, no solo en la herramienta Solvers Pagos incentiva la formalización, sino que además la intermediación digital, como difunde información, como hace aparecer la figura de un intermediario con cierta autoridad, en una negociación que se realiza generalmente cara a cara entre empleadores y trabajadoras, que además están en posiciones muy desiguales en esa negociación, la aparición de un intermediario suele reforzar la posición de las trabajadoras en las negociaciones con sus empleadores y por ende ahí también contribuye a impulsar la formalización, pero por otro lado, como sucede en muchas otras plataformas digitales, el trabajo en la plataforma digital como favorece jornadas de bajas cargas horarias,
implica extensas jornadas de trabajo en las que las trabajadoras van sumando casas a través de las herramientas de búsqueda de empleo, multiplica el tiempo de traslado entre un puesto y otro y sobre todo multiplica estas instancias de negociación de las condiciones laborales con los empleadores que son que pueden llegar a ser muy conflictivas, y uno de los puntos de conflicto más importantes que aparecen en los discursos de las trabajadoras tiene que ver con que se cobra poco. Digamos, el discurso de las trabajadoras es: se consigue fácil un empleo en la plataforma digital, pero se paga muy poco en relación con lo que yo puedo cobrar por fuera de Solvers. Entonces, la intervención de la plataforma digital es muy ambigua, porque por un lado puede fortalecer la posición de las trabajadoras, pero por otro lado dificulta las negociaciones de los salarios e incorpora esta nueva modalidad de trabajo que estaba muy poco desarrollada en la Argentina, que es el trabajo eventual. Entonces, vale la pena seguir profundizando en esta interrelación entre qué es lo que permite el marco regulatorio, cómo se organiza el sector y el modelo de negocio de las plataformas, para seguir pensando en estos efectos que pueden tener en las condiciones laborales. Gracias, muchas gracias. Gracias, Francisca, gracias, Tania. Pasamos ahora a la presentación de Cora y de Nicolás. Gracias. Sí, Bueno, nos sumamos a los agradecimientos a todo el equipo organizador de las jornadas, muy interesantes, que también nos han invitado otras veces y nunca podíamos participar, por suerte esta vez sí. Y gracias a las compañeras, colegas de la mesa. Nosotros vamos a presentar hoy una serie de datos de una investigación que está todavía en etapa de procesamiento. Nada de todo esto está publicado, recién estamos haciendo como la primera vez que venimos a presentar esto. La investigación, bueno, ahí le pusimos un título sobre las representaciones sobre el uso de la telemedicina. Nosotros llegamos a esta investigación porque hace ya varios años venimos indagando sobre, por un lado, las modalidades de gestión del trabajo en las empresas de plataformas, y estuvimos haciendo ahí varios trabajos de campo con distintas metodologías en trabajadores de reparto. Y también, desde una mirada más amplia, y esto un poco por nuestro centro de investigación tiene esa perspectiva de poder pensar un poco esa relación entre tecnología y trabajo desde la perspectiva de los trabajadores, más allá de una mirada muy determinista de la tecnología, tratando de salir un poco de esa discusión, pero sí de poder pensar, bueno, de qué modo los avances tecnológicos se están incorporando y están modificando las lógicas y las gestiones del trabajo. Así llegamos, un poco por casualidad, porque la hermana de Nico es médica y nos contó que existía una plataforma que funcionaba al mismo estilo que Uber o que Pedido Ya, pero para los médicos, ¿no? Entonces, que intermediaba y conectaba la relación entre médicos y pacientes, y que solamente era una plataforma que se posicionaba en ese lugar de intermediaria como Solvers o como Pedido Ya. Entonces, en función de ese dato, nos acercamos. ¿Cómo nos acercamos? Bueno, también como es una impronta también de nuestra investigación a partir de los sindicatos con los que tenemos vínculo, y precisamente en el CITRA tenemos vínculo con AMAP, que es el sindicato de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, y entonces lo primero que hicimos fue preguntar ahí, bueno, ¿qué saben de esta plataforma? Bueno, muchos no sabían, algunos sí, algunos no, entonces en función de eso nos metimos en el tema. Cuando nos metimos en el tema, entonces los objetivos fueron un poco más amplios, porque no conocíamos mucho, ninguno de nosotros, en nuestro equipo además está Julieta Edar, que ninguno de los tres, digamos, que nos metimos en el tema, habíamos antes indagado sobre qué implica el trabajo en la medicina, qué características tiene, ¿no? Más allá de conocer la medicina como paciente. Entonces el objetivo fue más amplio, de conocer qué alcances tiene la telemedicina, qué implica, cómo funciona, y hay dos dimensiones que quisimos abordar, que son, por un lado, las condiciones de trabajo a través de esta incorporación de la telemedicina, y por otro lado, bueno, cuáles son las percepciones o las representaciones de
los médicos y las médicas que utilizan esta herramienta para trabajar. Metodología, próxima Filmina, hicimos hace un año, un poco más de un año que estamos trabajando con este caso de estudio, hicimos una investigación quali y quanti. En primer lugar hicimos alrededor de 15 entrevistas a médicos, médicas y también a representantes de las responsables de estas plataformas de telemedicina para poder entender cómo funcionaban. Y después de eso implementamos una encuesta, todo lo hicimos en colaboración con el sindicato, hicimos una encuesta para, bueno, poder llegar a un poquito de casos, tener un poco más de información, más de casos para poder, hoy vamos a presentarles de hecho algunos de los resultados de una parte de la encuesta es mucho más larga. Hicimos también un taller de validación de los datos de esa encuesta. La encuesta la hicimos online, autoadministrada. Difundimos por 2 vías. Por un lado, difundimos un cuestionario que tenía el logo del sindicato, y que, bueno, fue el sindicato el que se encargó de mover los datos de esa encuesta. Y por otro lado, lo movimos nosotros con estrategia así, pues, bola de nieve, salió al mundo esa encuesta. Esto lo digo, hoy no vamos a meternos en este tema, pero sí después cuando estemos procesando los datos vamos a poder identificar como 2 miradas diferentes, teniendo en cuenta que, bueno, las personas que están sindicalizadas por ahí pueden tener un posicionamiento diferente sobre su trabajo que quienes no, eso como es nuestra hipótesis, que profundizaremos en eso. Pero como la estrategia fue esa, nos sirven esos datos recolectados con el formulario que tenía el logo y el que no, así le estamos llamando por ahora, como para poder identificar ahí colectivos diferentes. Para brevemente, pasamos a la otra si querés, brevemente para poder definir de qué estamos hablando, nosotros acá nos vamos a introducir en 2 debates, si quieren. Por un lado, un debate más propio de las ciencias médicas, que, bueno, problematizan la medicina digital en un contexto más amplio. Hace 4 o 5 décadas que vienen discutiendo qué implica la medicina digital en la incorporación de la profesión médica. Entonces, digamos, no solamente es la telemedicina, sino que también es, bueno, desde que las historias clínicas son digitales, desde que se puede contar con la posibilidad de hacer un diagnóstico con herramientas tecnológicas. O sea, no solamente es la telemedicina, aunque nosotros nos enfocamos en eso. Y el otro gran núcleo de debate es, bueno, aquel que aborda la sociología de las profesiones y que, bueno, ahí hay un montón ya de estudios, de investigaciones que empiezan a mirar la profesión médica y a caracterizar un declive, una degradación de la profesión, producto de, bueno, las transformaciones en el capitalismo, ¿sí? De lo que implica hoy el lugar que tienen los laboratorios y las farmacéuticas en el capitalismo. Incluso hablan de, en lugar de complejo industrial, ¿no? De complejo industrial, exacto, de complejo médico industrial, y ubican ahí, bueno, qué pasa con los trabajadores médicos, ¿no? Es todo un debate muy interesante en lo que nos estamos metiendo. Armamos como una definición de telemedicina recuperando, bueno, qué dice la OMS y qué dicen las propias investigaciones de los médicos, ¿no? Para nosotros hacer una definición más sociológica, si quieren. Pero en principio lo que tenemos en cuenta es que se incorpora, digamos, las tecnologías de la comunicación y la información en ese vínculo entre médico y paciente. Entonces, la distancia, digamos, es un factor determinante en la modalidad de la atención, ¿no? Y esa modalidad de atención puede servir tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la atención a un paciente. Esa es como cómo definimos la telemedicina. Y que para nosotros tiene 2 implicancias, ¿no? Por un lado, afecta a las condiciones de trabajo de médicos y médicas, y por otro lado, afecta a la naturaleza de la profesión, ¿sí? En tanto, bueno, la atención presencial, que fue la que históricamente, de la forma en la que se desarrolló la profesión, ahora
se pasa a estar mediada por esta herramienta tecnológica, que hoy es, bueno, la videollamada, la videoconsulta, pero también hace algunos años era el teléfono, ¿no? Ahí, eso también es telemedicina y hay muchas investigaciones sobre utilizando la herramienta telefónica. Hoy, como producto de los avances, bueno, ya lo que consideramos como herramienta es esa posibilidad de hacer videollamadas. La telemedicina surge hace 2 o 3 décadas, pero por supuesto que con el advenimiento de la pandemia y el consecuente confinamiento, esto se masificó y no solamente la utilizamos durante esos años, sino que también, bueno, se instaló como una modalidad de atención. Y ahí, en producto del trabajo de campo, y si querés pasar a la otra, Guille, lo que nosotros identificamos fue diferentes modalidades, ¿no? Al principio nos parecía que era una sola cosa y después nos empezamos a dar cuenta de que no, de que había diferentes formas del ejercicio de la telemedicina que tiene fundamentalmente en las condiciones de trabajo, que hoy no vamos a hablar de eso, pero que sí tienen muchas implicancias distintas en las condiciones de trabajo. Por un lado, existe la telemedicina incorporada en el tipo de vínculo laboral que tienen médicos y médicas con grandes sanatorios o clínicas, ¿no? Digo tipo de modalidad laboral porque saben que una minoría están en relación de dependencia, la mayoría son autónomos, pero sí tienen un vínculo, ¿no? Con estas grandes clínicas, tipo el Hospital Italiano, el Austral, el Alemán. En ese tipo de mega empresas de medicina, la telemedicina hoy está incorporada y los médicos y las médicas, bueno, además de tener unas horas en su consultorio, también están negociando ahí una modalidad de atención a través de la videoconsulta. Seguramente si son habitués de estas empresas les ha pasado que te ofrecen ahora esa modalidad de atención. Eso tiene, bueno, particularidades, ¿no? Fundamentalmente porque lo distinto ahí, lo particular, digamos, ahí, es que en general esas consultas se hacen desde el propio lugar de trabajo, ¿no? Porque uno rápidamente ubicaría la telemedicina como una modalidad más del teletrabajo, pero no necesariamente, ¿no? Algunas cosas sí pueden estar identificadas ahí, pero otras no, porque en este caso, por ejemplo, estos profesionales realizan la atención muchas veces desde el consultorio. La diferencia es que no lo tienen ahí el paciente, sino que lo ven a través de una pantalla. Otra modalidad de atención está, bueno, vinculada en la relación que establecen los profesionales con las prepagas o con las obras sociales, ¿no? Cuando ya no trabajan para una clínica, sino que trabajan para una prepaga, y ahí eso sí se asocia mucho más a la modalidad del teletrabajo, pero bueno, tienen ahí otras modalidades de negociación, ¿no? Todo esto impacta, por ejemplo, en el pago. El pago por consulta no es lo mismo si hacen atención presencial o hacen atención a través de la telemedicina, ¿no? Impacta en todas sus condiciones de trabajo. La tercera modalidad de la telemedicina es esa que les contaba al principio, por la que nosotros llegamos acá, que son las empresas que gestionan telemedicina, que en esta investigación no detectamos que sea muy gravitante, pero sí que existe, ¿no? Existen, no sé, hay una empresa, la más paradigmática, que se llama Llamando al Doctor, que funciona al mismo estilo de Uber. Tenemos la posibilidad de acceder al contrato, una especie de contrato civil que hacen, no laboral, por supuesto, que hacen los médicos con la plataforma y bueno, tienen esas mismas características que tiene cualquiera de estas plataformas que intermedia la gestión del trabajo. Es súper interesante indagar eso. Y la última modalidad es esto sí ampliamente extendido hoy, producto de la crisis que tiene nuestro sistema de salud y el problema que tienen los profesionales, es que empezaron a incorporarla como una modalidad de atención en su gestión profesional autónoma, ¿no? Y entonces existen incluso grupos de médicos que, bueno, abren un Instagram y empiezan a trabajar a partir de ahí, ¿sí? O sea, no solamente que
tienen una consulta con un paciente y en lugar de tener un consultorio la hacen a través de una videollamada, utilizando cualquier plataforma, sino que también se empiezan a generar como, incluso en términos positivos, no colectivamente, no desde el médico profesional independiente, sino juntándose con un grupo de médicos y a través de una plataforma que está de libre disponibilidad, bueno, empiezan a atender y a atender a pacientes desde ahí. Todo esto, como se imaginarán, abre una cantidad de debates y de posibilidades de pensar las condiciones de trabajo, la regulación, pero también y fundamentalmente, y es lo que queremos presentar hoy, es eso que los médicos en este taller nombraban a cada rato de cómo se modifica el acto médico, algo que nosotros llamamos, ¿no?, el vínculo laboral o la modalidad, la forma de prestar el trabajo, bueno, tienen implicancias muy gravitantes y que es lo que, bueno, queremos contarles hoy a continuación, mostrándoles estos datos. Bueno, gracias sí, gracias por la invitación. Muy rápidamente, ahora vamos a dar los datos, algunos datos bien puntuales y muy rápido, porque ahora me olvidó. Perdón. Primero sobre las características generales de la muestra y después sobre algunas cuestiones vinculadas a la representación que tienen los médicos y las médicas sobre la telemedicina. Entonces, muy rápidamente, en términos de la muestra, hicimos una encuesta, como decía, adelantaba con al principio, de autoadministrada, digamos, de manera virtual, que circuló por 2 días y que recolectó 350 casos, de los cuales 218, un 62%, utilizó alguna vez la telemedicina y casi un 40% que no la utilizó nunca. Guillermina, si quieres pasar, que voy a ir volando. En términos etarios, acá hay una primera característica, digamos, interesante, que es que se produce como una curva que se concentra fundamentalmente en un rango entre los 40 y los 49 años, que son los que más utilizan primero los que contestaron la encuesta, pero además también los que más utilizan la telemedicina, y que va decreciendo, que crece hacia la mediana edad, digamos, que tiene que ver eso con que las primeras, al principio de la profesión, muchos son residentes y demás, y todavía no están desarrollando ese tipo de actividad o trabajando directamente en hospitales, y que va decreciendo a medida que avanzan los rangos etarios, y que tiene que ver también con una mirada de la profesión y una mirada de la telemedicina, que es algo que fuimos recogiendo también en entrevistas y en los talleres que hicimos con los médicos y médicas. Algunos datitos puntuales en términos de promedio de la profesión, de cantidad de años en la profesión, también hay una curva similar, digamos, el promedio es de 21 años en la profesión de los que contestaron, y de los que utilizan es 19, y de los que no utilizan es 25, ¿no? Se corresponde este elemento. Ahora sí, pásame si querés. En términos de género, cómodamente, digamos, las mujeres utilizan más la telemedicina, utilizaron más la telemedicina que los varones, un 61 contra 39, y dentro del universo de las mujeres una buena mayoría son las que lo utilizaron, más que incluso los hombres dentro de su propio universo. Acá es donde le preguntábamos justamente qué tipo de plataformas utilizaban mayormente para ejercer la telemedicina. Acá esta es una pregunta de respuesta múltiple, con lo cual hay más cantidad de respuesta que casos. Y se concentran fundamentalmente en el caso del que mencionaba Cora como el más extendido como uso, que es de las plataformas propias de los hospitales o sanatorios o clínicas, digamos, que tienen una forma, digamos, es una lógica de ejercer la medicina o la presencialidad por otros medios, digamos, ¿no? Un segundo escalón, digamos, está dado por estas plataformas ofrecidas por obras sociales, APP, Zoom, que tiene más que ver con el cuarto caso que decía Cora antes, digamos, que tiene que ver con la gestión autónoma, y el universo por el que nosotros empezamos esta investigación, que tiene que ver con las plataformas a demanda, pero que resultó ser menos significativo en principio, por lo menos hasta este momento, de lo que nosotros esperábamos.
pero con el que después queremos igual profundizar, porque por las lógicas de gestión del trabajo que supone en términos de novedosas en ese sentido. Lógicamente, la amplia mayoría comenzó a usar la telemedicina durante la pandemia, el 60%. ¿Qué tipos de consulta se resuelven o se abordan a través de la telemedicina? Le preguntamos a los médicos y las médicas, también en una lógica de respuesta múltiple, y la mayoría, ampliamente, se concentra en órdenes y recetas, ese tipo de cosas que saturan muchas veces los consultorios y que se resuelven rápidamente. Algunos, bueno, también en un número significativo, consultas programadas. Demanda espontánea también, en la lógica del triage también aparece un número significativo, y mucho menor, descendiendo muchísimo significativamente hacia la respuesta de consultas sobre urgencias. En términos, cómo lo ven, cómo observan, cómo valoran la telemedicina, le preguntamos, como una primera pregunta, si tenía impactos sobre la profesión, sobre la forma en que ejercía su profesión, y casi un 77% nos dijo que sí, que la modifica la profesión, la telemedicina, y apenas un 24% dijo que no se la modifica. En las columnas acá a la derecha lo que vemos son las razones, o cuáles son los aspectos en que los médicos y las médicas consideran que su actividad fue modificada, o que modifica la telemedicina, y se destaca, aunque hay un rango, digamos, bastante similar, la elaboración del diagnóstico sin la posibilidad de revisar al paciente, la posibilidad de prescribir medicación sin la posibilidad de revisarlo, en la calidad de la atención, en la empatía que se puede generar con el paciente, etc. Acá preguntamos también en términos de evaluaciones sobre la telemedicina, también en respuestas múltiples, qué tipo de cuestiones les afectan más, y discriminamos de alguna medida grupos de miradas positivas con grupos de miradas negativas sobre el uso de la telemedicina. Lo que observamos en el recuadro de la derecha, digamos, es un grupo bastante reducido, minoritario, que tiene una mirada muy negativa sobre la telemedicina, aquellos que dicen que atenta contra el buen ejercicio de la profesión o que empeora la labor médica. En muchos casos esto es coincidente además con los grupos etarios mayores. En el grupo del medio, las miradas más positivas, si se quiere, es un complemento a que se habla de atención presencial, que es una alternativa posible siempre que se realice, digamos, en buenas condiciones, y un número también no tan significativo, pero que directamente plantea como que mejora la labor médica. La mayor concentración de respuestas está en una mirada más parcial o más ambivalente, que supone que sirve para algunas cuestiones, no para todo el abordaje de la telemedicina, de la medicina natural. Acá les preguntamos también a los médicos y las médicas quiénes consideran que son los principales beneficiarios de la utilización de la telemedicina. Acá se observa también cómo en la mirada del médico y en las discusiones en torno al uso de la telemedicina aparece muchas discusiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con la profesión médica, pero que también tienen que ver con el abordaje del sistema de salud. Y lo que vemos es que para la mayoría de los médicos los primeros beneficiarios o los principales beneficiarios o beneficiarios son los pacientes, las empresas, los segundos beneficiarios, el sistema de salud justamente, y ellos serían los últimos beneficiarios de la implementación de esta tecnología. Y la última filmina, lo que le preguntamos también en términos de representaciones es su proyección, cómo se ven de acá a 5 años, si se ven trabajando y se consideran que la telemedicina va a aportar, y si quieren seguir utilizándola. Y lo que vemos es una concentración, las 3 categorías del principio, una concentración, digamos, de menciones positivas sobre la proyección en la telemedicina, donde se destacan fundamentalmente que quieren seguir utilizándola como complemento del trabajo presencial, que quieren seguir utilizándola siempre, de nuevo, que se garanticen buenas condiciones, y porque mejora su calidad de vida.
conjunto, digamos, de abajo, reúne menciones que la problematizan un poco más, son más ambivalentes o directamente se oponen o están en contra de la utilización de la telemedicina, pero como vemos es un número que se va reduciendo significativamente. Creo que esa es la última. Y volé, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas las exposiciones. Además, el tiempo a rajatabla, la mesa. Bueno, damos unos minutos para preguntitas. Estamos igualmente pasados del horario, así que hacemos una ronda cortita y después los invitamos a comer algo y a volver a las 2 para la siguiente mesa, así que comemos antes. No sé si alguien quiere arrancar con alguna pregunta. Yo, para romper el hielo, bueno, primero quiero subrayar la importancia de todos estos trabajos que muestran el avance de la digitalización y de la plataformización y que muestran cómo se van generando vacancias constantemente, porque digo, todos los trabajos que han traído cubren vacancias para todos los que estamos leyendo sobre estas temáticas. Son cosas que no es habitual leer, son estudios de caso, digo, sobre los que no es habitual leer, a pesar de que se habla mucho de, por ejemplo, el mercado libre. Sin embargo, no son tantos los estudios que tenemos y los trabajos de campo que tenemos sobre estas cuestiones. Pero eso era solo una apreciación. Mi pregunta iba pensando en la heterogeneidad de las ocupaciones y de los casos que tomaron, si ustedes piensan o surgieron de sus investigaciones o de estas o de anteriores algunas ideas de regulación de o bien de las plataformas o bien del trabajo digitalizado o bien del trabajo a distancia, que ustedes crean que son las más urgentes, ¿no? Digo, que piensen, y hay 1, 2 o 3 reglas que se puede empezar a aplicar y que quizás difieran, ¿no? de cada una de estas investigaciones. Esa es una pregunta que le pueden contestar él, la que quiera. No sé si alguien más. Hacemos primero preguntas y después contestan. Yo sumo una pregunta, pero que va muy conectada a la tuya. Por un lado, para Francisca y para Ania, en realidad, y para Cory también, pero yo imagino que por ahí Francisca y Ania, que tuvieron la oportunidad de entrevistar a la empresa, tienen más claro qué pasa en el caso de Solver. La pregunta es, ¿cuál es la posición de estas empresas de plataforma, en el caso también de telemedicina específicamente, sobre su registración como empresa? Porque digo, Solver, hay una parte de Solver que funciona como una agencia de empleo. Entiendo que no está inscrita como agencia de empleo, digo, porque eso, digamos, ese primer encuadramiento después un poco resuelve todo lo que viene después, en particular porque en Argentina hay una ley de agencia de empleo eventual que hace que el empleo eventual sea muy caro. Me parece que ahí está la cuestión. Pero digo, si la empresa, más allá de no estar registrada así, tiene una posición al respecto, y si la ganaron, si en la medicina hay alguna cuestión al respecto. Sí, Mariano. Si no hay... bueno, muchas gracias. Las presentaciones están buenísimas, todo lo que decía Guille. Pregunta concreta en los 3 casos. ¿Cuál es el rol de los algoritmos en la evaluación del trabajo en cada uno de estos casos? Uno supone que en las plataformas como Solvers, bueno, ustedes lo nombraron explícitamente, ¿no? Pero me gustaría conocer cómo está relacionado con la práctica de conseguir o no determinado empleo, la posibilidad de elegir o no en las trabajadoras. En este caso, ¿qué se sabe de eso, no? Lo mismo respecto a la telemedicina, ¿no? Uno ve que en general, después de usar telemedicina, hay una encuesta adosada, porque uno supone que hay alguna búsqueda exitosa o no de rankear a los médicos y médicas. Entonces, bueno, preguntarles si sabían un poco de eso. Bueno, el Mercado Libre es socio fundante, digamos, de esta lógica. Preguntarte que nos puedas contar un poco de eso, Patricia, digamos, del uso interno de esta forma de cuantificar el desempeño laboral de los trabajadores y en qué medida eso está asociado a las remuneraciones o a otras dinámicas al interior de la empresa, ¿no? Si podemos pensar entonces en conjunto esto, el tema de esa evaluación algorítmica y cómo se relaciona con las condiciones de trabajo. ¿Andrés? Tengo una que
va en línea con esto, sobre todo para el caso de telemedicina, si se saben, digamos, si hay casos en los que haya asistencia algorítmica, digamos, no solo para la evaluación del desempeño, lo que sea, sino como para asistir al diagnóstico, o para, digamos, yo me imagino que todo eso también son bases de datos que en muy poco tiempo se van a transformar en una especie de inteligencia artificial generativa que ya no va a hacer tanta falta el tipo que está del otro lado diagnosticándote, sino que puede ser un asistente médico asistiendo a una IA. Si algo de eso apareció. Y después, por otro lado, también cuando Nicolás ahí vos presentabas que le preguntaron quién se beneficiaba, lo que más rankeaba era la percepción de los médicos y los usuarios, después venían las empresas. Y ahí no me quedaba claro si las empresas refieren, digamos, a las prepagas o al empleador, digamos, qué tipo de pago, o a la plataforma o al universo de plataformas que pueden estar operando ahí. Esas preguntas para ustedes, del caso Solvers, sabía muy poco, tenía algunas referencias, me llamó la atención la proporción de trabajo registrado que tienen adentro de la plataforma y más al interior de este sistema de pago, digamos, tal vez como un ejemplo a contrapelo de lo que pasa por lo general con las plataformas de coordinación de trabajo que tienden a precalizar y demás. Tal vez, digamos, es un caso que sirva a romper un poco la idea que a veces tenemos del determinismo tecnológico de las plataformas. Lo que quería preguntar es, ¿creen que eso puede ser extensible a otros mercados de trabajo, a otras situaciones, profesiones, o si indagaron algo en esa dirección? ¿Respondemos? Ya hay una pregunta cortita y ya estamos. Respecto del trabajo sobre telemedicina, quería saber si investigaron si había alguna relación entre el uso de la telemedicina y las especialidades de los médicos. Que me parece súper interesante verlo. Psiquiatra. Bueno. Una cosita, sí. Porque Patricia se tiene que ir en... Perdón, igual, en realidad, dale, yo nunca me voy a acordar de después Así que no, ya, listo, no digas nada. Hacemos, dale Nicolás y... No, pero dale Patricia, que... por favor, tenés que ir. Había una pregunta más. Perdón, había una pregunta más. Quería preguntarles, para el caso de plataformas, si indagaron o tienen alguna consideración respecto al rol del conocimiento tácito de los trabajadores para pensar esta dinámica de digitalización un poco fuera de serie, digamos, respecto quizás a otros sectores, digamos, o otras ocupaciones. Me quedé pensando en eso porque también, por ejemplo, en algunos reportes de la Unión Europea sobre digitalización de trabajo en la industria, aparece una idea que me parece interesante, que es que mientras estábamos pensando que la digitalización y la automatización iba a suplantar el trabajo humano, lo que parece que está pasando es que esas tecnologías están robotizando el trabajo humano, como produciendo nuevas rutinas y utilizando y patronizando, digamos, el trabajo, y tiene, digamos, el conocimiento tácito es un componente importante del grado de sustituibilidad, digamos, de las tareas y de las ocupaciones. ¿Qué rol juega o creen que puede jugar en el caso de estas Ahora sí, estamos de... ¿Alguna más? No. Bueno, vayan contestando a gusto como quieran. Vamos con las más puntuales, yo por lo menos. Link con especialización, sí. Especialidad, sí. Ya lo tenemos en otra filmina que acá la recortamos, pero fundamentalmente era medicina general, pediatría. Hay clínica médica, por supuesto, y después empieza a caer abruptamente. Ahí también incluye psiquiatría y psicología, pero empieza a caer después abruptamente. Pero te lo digo de memoria, pero sí lo tenemos, ese dato lo tenemos medio porque es una de las preguntas que hacíamos. Ya me empecé a olvidar de las preguntas. No, con respecto a lo que preguntaba Andrés, sí, ya existen, incluso hay estudios, hay un estudio re interesante sobre enfermerías en realidad, pero sobre inteligencia artificial para el diagnóstico. Ahí surgió el tema en el taller que hicimos con los médicos y había dos miradas distintas. Por un lado, había los más jóvenes, que son un poco más abiertos a pensar las herramientas como un complemento, decían, es
espectacular que un médico, en lugar de tener que leerse los 80 libros, viene un paciente y le dice 3 síntomas que está teniendo, los mete en un algoritmo y el algoritmo le tira la cantidad, las distintas enfermedades que se puede tener. Eso antes llevaba por ahí semanas de estudio de búsqueda. Entonces, desde ese lugar lo mirábamos como muy positivo. Por otro lado, existe como toda otra línea que dice, bueno, sobre todo pensando en la telemedicina, ¿no? Entonces, esta investigación que leímos, que eran unas enfermeras que hacían teletriage, ¿no? Vieron lo que es el triage, es cuando llegás a una guardia y le decís tus síntomas y te ponen un colorcito, ¿no? Rojo, verde, amarillo en función. Entonces, esto lo que hacen es teletriage, pero lo cargan en un algoritmo. Entonces, vos te conectás, la enfermera te dice qué te está pasando, cargan un algoritmo y eso dispara el rojo, verde o amarillo, el rango de... Bueno, y sobre eso hay un montón de críticas, ¿no? Porque dicen, bueno, no estás viendo al paciente y encima es la inteligencia artificial la que está decidiendo qué tipo de enfermedades podría tener, qué gravedad del caso puede tener. Pero es el tema hoy en medicina. Sí, hay otra contribución ahí, otra verificación, que incluso lo vimos in situ en la presentación que hicimos en el taller con los médicos y médicas, que es la posibilidad, digamos, como uno de los límites de la telemedicina, planteado incluso por la mayoría de los médicos y médicas, es la cuestión de la semiología, digamos, del paciente que no podés percibir a través de una videollamada. Y mostraban una aplicación, uno de los médicos, que te filma y te toma presión sanguínea, te toma toda una serie de datos fisiológicos del momento y que podrían reemplazar, digamos, y complementar las limitaciones que tiene, digamos, en términos de todos esos elementos que no podés tener en una consulta virtualizada, que si se supone que esto de oler al paciente, que es una figura que aparece mucho entre las entrevistas, que la telemedicina te impide, bueno, empieza a haber, digamos, ciertas aplicaciones tecnológicas que permiten oler al paciente. Respecto a los algoritmos, cómo operan los algoritmos, acá nosotros preguntamos, por ejemplo, sobre las evaluaciones, si consideraban que si ellos entendían o si sabían si eran evaluados después de consultas de telemedicina. En general, la mayoría cree que no son evaluados. Los algoritmos operan, sí, más claramente, porque eso lo vimos más en entrevistas a trabajadores y trabajadoras que utilizan la plataforma de tipo a demanda. Ahí sí hay un puntaje, ahí sí hay una calificación del usuario posterior explícita, pero es una cuestión opaca también cómo funcionan exactamente o cómo se distribuyen. Seguramente, de cualquier modo, un poco menos opaca si uno lo comparara con otros sectores como el del reparto, donde los trabajadores directamente todo es distribuido a través de un algoritmo, o toda la gestión del trabajo está mediada por algoritmos. Acá, producto, entendemos, del nivel de calificación y de cierta autonomía que permite la profesión en términos de cómo se maneja frente a un paciente, que además está mediada hasta por cuestiones legales, responsabilidades respecto del paciente, etcétera, etcétera. La incidencia del algoritmo en ese sentido, en cómo se gestiona eso, creemos que es menor si funciona en términos seguramente de evaluaciones y demás y de métricas para después volver a llamarte o no. Seguramente ahí tiene una incidencia, no lo tenemos del todo registrado. Lo que sí, en términos de mecanismos de control, digamos, que es un tema que lo vinculo con lo que decía Guille, con la necesidad de regulación. Hicimos una entrevista, hay unas, eso lo que llaman plataformas blancas, ¿no? Entonces son como empresas que venden solamente el servicio digital y que después viene OSDE y le pone su logo, qué sé yo. Y este chabón que entrevistamos, le preguntamos si se podía grabar. Y él nos dijo que sí, y que sabe que todas las teleconsultas están grabadas, ¿no? ¿Qué? Está grabado. No les consulté. No, digo porque eso fue una entrevista confidencial. Bueno, no estoy diciendo quién era ni nada. No lo vamos a difundir. Pero bueno, digamos, entonces ahí hay se empieza a generar toda una cuestión, porque
toda la cuestión de la cosa médica está recontra regulada, el secreto de la profesión, el secreto médico, no sé qué. Pero bueno, si ellos le venden a la plataforma con esa posibilidad de que se grabe todo, sin que nadie se entere, ¿no? Que se está grabando. Y quién sabe dónde queda, dónde lo ven. Entonces también ahí hay para pensar un montón de regulaciones específicas, dada la particularidad que tiene esta profesión, que son urgentes, diría yo. Supongo que cierran un poquito y la seguimos en el sigan. No, yo digo dos cositas rápidas. Primero que una cosa fundamental para hablar de trabajo, regulación, control en el mercado libre es que hay una cosa de base que es muy heterogénea. Estamos hablando de una empresa que tiene desde centros de distribución, de logística en La Matanza, donde ahí se hace un tipo de trabajo muy particular con una regulación, con un convenio colectivo, que ahí sería todo un capítulo para abrir sobre cómo se regula ese trabajo, y después los trabajadores que entrevistamos nosotros, que son los que trabajan en la base, en la casa matriz, en las oficinas de Saavedra, que son más el mundo Google, digamos, ¿no? O sea, las oficinas lúdicas y un diseño arquitectónico en función de eso, bueno, como otros mundos muy contrastantes y heterogéneos que hacen el desarrollo de la empresa, pero que son muy, muy distintos. Para decirlo rápidamente, diría dos cosas. En términos de desarrollo de disciplina algorítmica, como dice Mariano, Mercado Libre eso es para los mayores, ¿no? Ahí lo que nosotros veíamos es, por un lado, pensar el control en este tipo de procesos de trabajo, la irrupción o sea, en los procesos, en las corporaciones digitales, cómo pensar el control se transformó radicalmente, digamos, porque el control habitual, entre comillas, digamos, sobre el empleado y los mecanismos manageriales tradicionales se suma el control de la propia herramienta de trabajo, el software, que milimétricamente controla cada proceso de trabajo y puede detectar cada movimiento mínimo, y el control de los usuarios, que también, digamos, esa especie de control infantilizado con el emoticón, las estrellitas, la sonrisita, todo eso también funciona como un modo de control y evaluación de los trabajadores. A todo eso se suma por parte de la empresa, digamos, un proceso de fidelización insistencia muy fuerte en la cuestión de la fidelización en la filosofía empresarial, por lo cual hay se pone un énfasis muy fuerte en la evaluación actitudinal de los trabajadores, y eso se ata del todo con la cuestión de las remuneraciones, que es un capítulo hiperopaco en este tipo de trabajadores en mercado libre, que tienen como mandato no preguntar cuánto gana el de al lado. Digamos, eso es fue un momento incómodo en las entrevistas, y ellos nos hicieron saber muy en claro que para la empresa está muy mal visto que se sepa que vos estuviste preguntando cuánto gana el que trabaja al lado tuyo y que hace el mismo trabajo que vos. Entonces lo que sabemos es que los trabajadores normalmente entran con un salario muy atractivo, pero que después los márgenes, hay bandas salariales por categorías, pero que esas evoluciones en salario son completamente discrecionales y que tienen que ver con las disposiciones de los líderes. Y que el resto de los demás, digamos, de ese mismo grupo, no sabe cómo evoluciona el salario de cada uno. Que cualquier conversación al respecto es reprimida, digamos, por la empresa. Con lo cual, bueno, ahí se abre, digamos, un capítulo de control por fuera, complementario a todos esos mecanismos, también un punto fuerte. Y que obviamente es el principal factor de generación de conflicto al interior de los grupos y de explicación del altísimo nivel de rotación de trabajadores que tiene el mercado libre, porque además es una fuerza de trabajo hiper demandada y faltante. Entonces ahí se arma el nudo conflictivo que explica esa rotación. Bueno, tenemos un minutito. Rapidito. Por ejemplo, con respecto a la pregunta de la gestión algorítmica, es algo que nos llamó bastante la atención, que en el sentido estricto no hay una gestión algorítmica de la fuerza de trabajo, hay algo muy rústico, muy precario, y las dueñas de la empresa lo que nos dijeron es que necesitaban inversión para desarrollar esto más. Por ejemplo, la empresa lo que favorece y que le dice todo el tiempo a las trabajadoras que tomen trabajo cerca de su casa, que es una problemática importante para las trabajadoras domésticas porque eso es tiempo, dinero, pero no hay ningún algoritmo que junte, digamos, el domicilio del empleador con lo que se hace. Se publican las ofertas y
las trabajadoras las ven todas al mismo tiempo, y es first come, first served, la que primero la toma, la tiene, o sea que ahí no hay nada. Perdón, y eso tiene que ver también con el tipo de sector. Digo, en el servicio doméstico generalmente lo que se da es que el trabajo está en la ciudad de Buenos Aires y las trabajadoras viven en el conurbano. Entonces ahí hay digamos, algo estructural que impide esa gestión algorítmica, por ejemplo. Pero también sucede una cosa que es interesante, que decían las trabajadoras, que ellas lo que hacen es tomar 2 días a la semana, supongamos, 3 trabajos en Capital en el mismo barrio. Eso lo podría facilitar la gestión algorítmica. Ya saben que tenés 2 en Parque Saavedra, bueno, que cuando sale uno se lo ofrezca a esa persona. Pero no pasa, están esperando inversiones para desarrollar esto. Hay cuestiones muy precarias en torno a la puntuación, que terminan resolviéndose, por ejemplo, la decisión de bloqueo, cuando una trabajadora tiene 3 caritas tristes, se fijan bien cuál es el detalle de lo que relatan los empleadores, que a veces llaman por teléfono y a una la bloquean y a otra no, y a la que bloquearon, dicho por la dueña, una de las fundadoras de la empresa, por ejemplo, me dijo que le robó, entonces yo la tengo que bloquear, y la tengo que bloquear permanente y no se lo puedo decir nunca. Porque, entonces, así es como se maneja, digamos, de precaria bueno, que reproduce muchas lógicas del sector donde se presume culpable al trabajador, ese tipo de cosas. En cuanto rápidamente la inscripción de la plataforma, en carácter de qué, ¿no? Porque tiene muchas, esto surgió en muchas presentaciones, parece ser una agencia de colocaciones a priori, digamos. Y la propia empresa dice, bueno, estaríamos dispuestos a anotarnos como tal, como intermediario. Lo que pasa es que tienen el componente de las contrataciones por única vez, que ahí sí ellos tendrían que contratar directamente a las trabajadoras, cosa que no están dispuestas a hacer, entonces es un punto en el que quedan trabadas. Yo creo que si abandonaran el sistema por única vez, podrían aspirar a inscribirse como intermediarias, como agencia de empleo intermediaria, pero después hay particularidades que hacen a las plataformas y a muchas plataformas que actúan en este sentido intermediando de verdad, no cuando se presume que hay una relación laboral, que requieren regulación, como el tema de las puntuaciones, por ejemplo, eso es básico. Bueno, habría algunos elementos a tener en cuenta para cuando eso asume la forma de plataforma, digamos. Pero por el momento está esta situación híbrida, donde hay algo que presupone una relación laboral que, digamos, tiene 2 componentes como modelo de negocio para pensar en una regulación. Y lo que siempre decimos es que es necesario hacer una tipología y a partir de la tipología empezar a pensar en la regulación, por lo menos para este sector, porque es sumamente heterogéneo lo que hay. Entonces, hay regulaciones que se parecerían más a una agencia intermediaria, otras a una agencia de contratación eventual, y después está el componente de plataforma, ¿no? Si hay gestión algorítmica, si hay sistemas de puntaje, bueno, todas las cosas los componentes que hacen al trabajo por plataformas digitales. Bueno, dejo acá para que no sea la causa de que no conozcan.